Gabriela Ferretti, presidente del Consejo Deliberante, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. Bueno, son tiempos complicados. Complicados. El país está viviendo una situación complicada, Pinamar no está ajena a esto y realmente, bueno, todos los temas que se llegan al Consejo, que es la responsabilidad de los concejales, son complicados. Hay que tener un delicado equilibrio para tomar las decisiones. Te pido primero una mirada justamente del orden nacional. Eh, ¿Qué ves de la gestión del presidente Macri? Lo que veo que, bueno, desde que empezamos es prueba y error en un montón de cosas. Esperan por ahí mucho para modificar las cosas cuando ven que no están saliendo bien. Bueno, las consecuencias se ven en la realidad que hemos vivido últimamente con la suba esta loca del dólar y bueno, eso acompañado por lo que ya veníamos sufriendo de esta actualización de las tarifas también, que por más que ha sido gradual, que era una necesidad y había que hacerlo, al vecino, al común de la gente golpeó mucho y sobre todo la clase media y clase media baja. Y bueno, lo que están sufriendo mucho también son las pymes y eso, que realmente ya no dan los números hace rato. Muchas lamentablemente están cerrando. Están cerrando. O sea, y lo sufrimos acá en Pinamar muy de lleno esto, porque yo que soy aparte hotelera, no son los negocios, los hoteles que han cerrado y los restaurantes que no han trabajado en el invierno, son restaurantes que por ahí era común que estuvieran todo el año abiertos. Y vos decís, bueno, cierran, pero detrás de cada hotel o cada restaurante que cierra hay una cantidad de familias que Fuentes quedan sin laborales trabajo. que, por supuesto, claro. Generalmente el equilibrio en una casa acá común del obrero de la clase media es el marido por ahí trabaja en la construcción, en algún rubro, y la señora o la hija, eso trabaja en hotelería o restaurantes, o el muchacho. Cuando no se dan esas dos cosas, Pinamar sufre mucho la falta de trabajo, porque se dio la poca construcción en Costa Esmeralda, que era un núcleo cercano nuestro, que la gente iba a trabajar allá. Y bueno, eso golpeó mucho a Pinamar y es también consecuencia de lo que está pasando en todo el país, pero bueno. Tenemos una diversidad de temas para preguntarte, porque la actualidad todo pasa por el Consejo Deliberante. Todo pasa por el Consejo. Quiero detenerme primero con la situación que se dio en salud y cuál es tu apreciación personal y la de tu bloque respecto de esto, porque recordemos que transitan dos caminos, ¿no? Uno es el judicial y el otro es el administrativo, si se quiere. Sí. ¿Cuál es el grado de injerencia que ha tenido el Consejo en todo esto? El Consejo viene acompañando la temática desde hace rato, porque hubo una primera denuncia por una irregularidad en el hospital, denunciada por el Círculo Médico, donde se había hecho una denuncia puntual con el director del hospital con Zenón, pero por un tema más de injerencia médica, que era un tema que hacía anestesias y eso. Sí, pero igualmente en esas reuniones se había hablado de distintas irregularidades. A raíz de lo que pasó con la renuncia de Zenón y eso, se citaron a los funcionarios, a la directora de administración, al director del hospital, al secretario de salud y a Zenón. Los dos primeros vinieron juntos y explicaron por qué se había hecho la denuncia. Secretario de Salud, que por otra parte a hoy ya no está más. Ya no está más. Benítez. Pero bueno, esto queda claro que como las denuncias se hicieron en Fiscalía en tiempo, cuando pasó todo esto de la denuncia de Zenón, volvimos a la Fiscalía desde Propin a hacer una denuncia acompañando los audios de Zenón, donde hablaba de la irregularidad, y todo esto sigue en la justicia. Más allá que el secretario de Salud no esté en funciones, como funcionario no se lo puede citar más al Consejo Deliberante en la parte administrativa, pero sí va a seguir en la justicia. La justicia sigue con sus trámites y buscará si hubo algún problema real, una irregularidad real, tendrán que hacerse cargo los funcionarios que en ese momento estuvieron en función. Ahora, del testimonio de Foglia y de Zenón, ¿qué sacaron ustedes? Foglia pues explicó, muy contradictorio, ¿no? Es muy contradictorio, pero bueno, lo que hizo Foglia, lo de Zenón fue los dichos de él. Lo que hizo la directora de administración Foglia fue traer la documentación. La puso a la vista de todos los concejales, tanto las distintas licitaciones que se habían hecho con la empresa que había dicho Zenón que era la que había alguna convivencia, y de la documentación que ella trae no se reflejaba eso. Ah, porque son dos cuestiones, ¿no? Por un lado, una presunta coima, y por otro lado, el hecho de que le cargaban dinero
a la cuenta sueldo de Zenón para él supuestamente pagar guardias en negro a otros médicos. Claro. Son dos cosas. Son dos cosas distintas. Bien. La parte de administración era por este supuesto mail que había Sí, una del 5%. Esa documentación se trajo, se aclaró todo. En cuanto a lo otro, cuando vino el nuevo director de salud, aclaró que esos módulos de guardia en realidad se hacen desde siempre. Quizás ahora le van a cambiar el nombre, decía él, porque realmente se pagaban con módulos de guardia las prácticas médicas por ahí por diferencias de salario que tenían los médicos Ahora, y que realmente no hacían guardia. ¿Por qué no se blanqueó nunca eso? La verdad que no sé. Dice que evidentemente es más caro, ¿no? Pero hay que blanquearlo. Hay que blanquearlo. Es como dinero negro que se le paga a los médicos. Todavía aclaró que hay un médico que ya no estaba en el hospital, que tenía una acción legal contra la municipalidad por un tema de aportes que no se hacía sobre esos módulos de guardia y que había un caso legal dando vueltas en la municipalidad por este tema, pero que algo era uso y costumbre del hospital, de la administración del hospital hacerlo así. La realidad de lo que surge de la denuncia que hace el director nuevo de salud es que aparte de esos módulos se pagaba además con guardias que no se hacían y también con prácticas médicas que no se hacían, y eso es lo que llevan ellos a la justicia, el director de salud como nuevo director del hospital, para que la justicia investigue. Por lo cual después vienen de asuntos internos económicos de la provincia y hacen la intervención, está en el hospital, donde se llevan documentación y eso. Eso sigue todo en manos de la justicia y la justicia, una vez que tenga sus informes, determinará los grados de responsabilidad, si hubo un hecho delictivo y a quién le corresponde. Ahora, a D'Agostino, porque yo lo tuve sentado allí a Sí. D'Agostino, pero me entero después que había una situación que él mismo me la admite fuera del aire, donde aparentemente, digamos, él me dice, yo he sido desprolijo. También tiene un involucramiento, digamos, D'Agostino en esta situación, desde otra mirada, pero ¿qué pasaba con él? ¿Quién hacía guardias? ¿Quién cobraba? Claro, el tema es tampoco... Porque él tenía un cargo y no podía hacer guardias. Sí. ¿Quién le facturaba? ¿La mujer? Eso no está claro. Todo eso lo va a investigar la justicia. No, puntualmente no, yo me estoy enterando ahora de eso. No, se habló puntualmente de por qué hizo la denuncia él, de dónde surgían esos 2.250.000 pesos que teóricamente faltaban. Y él tampoco lo supo decir, dice, yo llevé a la justicia la irregularidad que había, pero nunca hice números. Esos números salieron de o del jefe de gabinete o del secretario de gobierno, que no sé dónde son, y no puedo justificar esa cifra que se dijo en el Consejo Deliberante. Ahora bien. Él solo declaró que llevó a la justicia la irregularidad que vio, con todas las planillas, con todo. Ahora, no tenía él números para decir, bueno, es tanta plata, no es tanta plata. Para entender, Gabriela, sí. ¿Ahora todo depende de la justicia ordinaria? No. En el Consejo Deliberante se va a citar nuevamente al nuevo secretario de Salud para ver lo que encuentra él, lo que va a decir. No sabemos todavía porque eso no lo nombró el Ejecutivo, tiene que hacer un decreto para nombrarlo, no está todavía. Pero se va a seguir con este tema del Consejo Deliberante. Sí, no queda así. Se está evaluando porque esto es muy reciente. La semana anterior fue el último que vino fue Zenón, que no te puedo contar mucho de lo que dijo Zenón porque yo estaba de licencia, no estuve ese día, pero sí en el Consejo está activo el tema y se va a seguir adelante. Bien. Centralidad Pinamar. Sí. ¿Se avanzó en algo? Centralidad Pinamar se trabajó con todos los bloques en distintas mesas de trabajo en planeamiento. El bloque que lo propicia es el Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, y siguen trabajando, se está trabajando en eso. Todos los días piden documentación, están moviéndose dentro del seno del Consejo. Con los funcionarios no se siguió más allá de los que fueron a presentar la documentación y a cómo fueron los hechos, que fueron Milagros Mederet, y el que era el responsable, que también renunció de las áreas de obras públicas, en su momento cuando se lo citó por primera vez. Así que estamos pendientes de lo que se va, si el Frente para la Victoria pide que venga otro funcionario porque hay un nuevo responsable de la obra pública, o si piden alguna interpelación a los funcionarios y eso, pero por ahora nada, estamos esperando. Bien, los famosos chiringos truchos
en Puerto Pirata y frente al Marcín Hotel. Sí. La renuncia de Manrique y toda esta situación que se conoció escandalosa. Digamos, ustedes desde el Consejo, ¿qué mirada tienen? Y por alguno de estos temas que hemos estado tratando recién, ¿van a llamar al intendente Yesa? Exactamente, ¿no? Al intendente Yesa, el que tiene que venir ahora es el funcionario que quedó, lo que pasa que es director, Bertozzi. O sea, acá los que tenían una denuncia puntual que se hizo en Fiscalía y por la cual se lo citó en el Consejo Deliberante, Manrique y Bertozzi, los dos porque eran los responsables de fiscalización. Después de presentarse en el Consejo, de tener la denuncia en la Fiscalía y todo, Manrique renuncia. Hay que ver también que no solo lo de los chiringos, ya veníamos con denuncias hechas de los vendedores ambulantes de playa, de distintas cosas que los vecinos venían a denunciar, que tenía que ver todo referente con fiscalización. A raíz de esto renuncia Manrique. La realidad que pasa lo mismo que el hospital, las denuncias que ya están en Fiscalía van a seguir su curso y por más que él haya renunciado, si se ve la normalidad, ante la justicia va a tener que responder. En el caso del Consejo Deliberante, que es administrativo, los responsables que quedarían es Bertozzi, pero al ser director, o un nuevo secretario de fiscalización, que es Lamarque, o el intendente tendrá que venir a dar las explicaciones en caso que se pidan desde el Consejo Deliberante. ¿Manrique no llegó a ir al Consejo? Sí, sí, los dos llegaron. ¿Y qué explicó Manrique? Y Porque está su padre involucrado. sí, él dijo que no tenía nada que ver con el padre, en realidad la par estaba cerrado. Bueno, realmente por eso se hizo la denuncia, porque realmente las explicaciones que había, inconsistentes, había informes de cómo ser el secretario de gobierno, que decía que el expediente estaba totalmente irregular hecho y se seguían dejándolo funcionar y todo, excusas como que no los habían visto. Cuando se le pregunta el informe de Bertozzi que dice cómo fiscalizaban la playa y él pone diariamente en la zona de Cariló, que era donde estaba el problema, entonces imposible no verlo. Imposible no verlo. Con una de las personas que había puesto un chiringo ya había habido el año anterior en Ostende una denuncia y una clausura de otro chiringo, o sea, ya venía todo muy complicado desde antes. Astrada Villarreal. No tengo presente el apellido. Pero ¿Y la realidad deslindó al Hotel Marcín, digamos? El Hotel Marcín, con una nota en su momento, cuando la primera vez porque esto viene de enero-febrero, cuando se hace la primera denuncia que van los concejales a verificar esto y desde ahí empieza todo, el primer inspector que va dice que pertenece al Marcín. Lo intiman al Marcín y Marcín dice, no, esto está en la vía pública, el hotel no tiene nada que ver, la persona que está ahí los desconocían. Entonces hace un descargo diciendo, bueno, que ellos no tenían nada que ver, que no estaba dentro del complejo, que estaba en la vía pública, que era responsabilidad del Estado estando ahí, y automáticamente deslinda responsabilidades y era así, o sea, no tenía nada que ver con el Marcín. El otro no, porque el otro estaba dentro de lo que era Puerto Pirata, ¿no? Bien. Había una parte en la parte pública y otra en la parte privada. Hay dos temas que se han estado tratando en los últimos días, tiene que ver con el aumento de Montemar y el módulo, ¿no? El módulo. El aumento de tasas que siempre es controversial, sobre todo habida cuenta de las situaciones que la gente se va enterando, que hay fondos que no se manejan adecuadamente y que obviamente también es una realidad que la inflación va comiendo al erario público y bueno, hay que... contame un poco en qué quedaron estas dos cosas. Sí, yo hablaba, cuando empecé a hablar del difícil equilibrio que es el Consejo de Deliberantes a veces que en estos temas. La realidad que el primer tratamiento de las tasas y del módulo se da a principio de año, donde se da un aumento del módulo inferior a lo que se pedía y se llevan las tasas de salud y seguridad de un 6 a un 11 y de un 3 a un 6%, pero esas son tasas afectadas. De ahí en más, como ¿Afectadas significa que no se pueden usar? Para otra, claro, las de salud se usan en salud y las de seguridad se usan en seguridad. En ese momento, como se dio un valor de un módulo muy inferior a una economía que se calculaba en un 15% de inflación y todo, se dio un módulo muy inferior con el compromiso
de que si la economía cambiaba, si el municipio necesitaba a mitad de año un ajuste por distintas variables, no solo por la economía, nos íbamos a sentar de vuelta en el Consejo Deliberante para tratar el tema. En agosto aparece un pedido de módulo de 12 pesos, solamente un módulo. El pedido especial del Ejecutivo era que fuera de agosto a diciembre. Bueno, en el marco de este pedido se comienza a trabajar en el Consejo Deliberante. Lo que se pidió también cuando se dijo, lo vemos, es que estuvieran las claras el presupuesto como se había ejecutado en ese momento. Llega el presupuesto y realmente faltaba mucha información, entonces mientras se trataba el tema del módulo se envió de vuelta el presupuesto al Ejecutivo. Tengamos cuenta que el presupuesto tardó 8 meses llegar al Consejo Deliberante, con lo cual no se había podido estudiar como correspondía. Llegó junto con el aumento del módulo. El Ejecutivo suma toda la información que se solicita al presupuesto para poder verlo, pero independientemente de eso, se va viendo lo del módulo. Se hacen las distintas reuniones informativas, donde realmente hubo muy poca concurrencia de los mayores contribuyentes, los de PROPI fueron todos, un par más, pero no hubo un compromiso muy grande dentro del Consejo cuando se hicieron las informativas de que vinieran todos a ver de lo que estábamos hablando. Nosotros desde PROPIN hicimos en nuestra sede con nuestros mayores contribuyentes se hizo un trabajo muy grande, muy consensuado y bueno, este es el equilibrio que se trataba de buscar, ¿no? De decir, bueno, demos un aumento al módulo como para que el municipio pueda trabajar, porque la realidad que vivimos todos también la sufre el municipio, los insumos. Lo que ustedes querían saber era cómo se había gastado hasta ahí. Exactamente. Que esa información luego llegó y cómo se cobraba, si se abrieron esos nichos de recaudación que tanto se exigió. ¿El índice de cobrabilidad cómo fue en el primer semestre? Y en un 70% más o menos viene de promedio, entre un 65 y un 70%. Para los datos más técnicos, el que más lo maneja es Bermúdez, que no solo por ser el presidente de la Comisión de Presupuesto, sino por tener un conocimiento amplio de lo que es números, es el que está más al tanto. Pero se viene cobrando mejor en la municipalidad en los últimos años. Conclusión entonces, ahora cómo llega, el módulo queda un 11.50 y lo que se puso que ese aumento quedan para los últimos 4 meses nada más del año. O sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. No se aplica desde agosto, sino desde ahora. ¿Me explicás sucintamente, porque normalmente ustedes hablan con mucha facilidad del módulo, sí, pero quizá la gente, el común, el llano, no entendamos bien. Sí. El módulo es la unidad de medida. Es la unidad de medida que utiliza la municipalidad para cobrar el ABL, que una parte es módulo y la otra son tasas afectadas, como alumbrado, la de salud, barrio y limpieza. Claro. Se utiliza para el pago del canon de los balnearios, se utiliza para las multas. Los playeros que trinan. Sí, seguramente, son porque ellos tienen una cantidad importante de módulos. Es mucha plata lo que tienen que pagar. Y sí, tienen canon altos. Lo que tienen muchos años de concesión como no los tenían antes, ahora con la nueva ordenanza de los... Entonces, bueno, tienen más tiempo para recuperar tanto las inversiones que se hicieron como para los cánones. Y también todo lo que es publicidad. Todo lo que es publicidad es en base a los módulos. Entonces, bueno, le da un respiro al Ejecutivo para poder estos últimos 4 meses acomodar un poquito. Más allá que se le va a seguir exigiendo que los números sean los más claros posibles para que el Consejo Deliberante pueda ver cómo funciona la municipalidad. Recordemos que ya tienen que presentar el 31 de octubre el presupuesto 2019. Entonces ahí es donde van a tener que ellos demostrar realmente que están haciendo las cosas bien. Bien. Siempre viene muy pospuesto el tema del presupuesto, ¿no? Esos son los tiempos ideales. Los tiempos ideales, ellos tienen hasta el 31 de octubre de cada año para presentar el presupuesto, pueden tomarse 30 días más de prórroga, pero dentro de esos tiempos tienen que presentar el presupuesto. Bien. A la vuelta de la pausa, Gabriela, hablamos un poquito del tema transporte. Perfecto. Gracias, ya venimos. ¡Noche de fútbol! ¿Qué haces acá? Se miden las caras San Lorenzo Central, partidazo el Bajo Flores. Pero no te instales, ¿no? Un quesito.
Viene una chica ahora. ¡Ah, Teresita! ¡Reventala antes! Ya el tiro libre que regalas un penal. ¿Estás durmiendo, Carlos? No tenés sangre. Gracias. ¿La cuenta? No, tráeme algo dulce, lo que tengas. ¿No los podés dejar afuera? No, hace frío. Además son buenísimos y ya arranca el partido. ¿Cuánto van? No sabes. Partidazo, a ver. Hoy te convertís en un hincha que no hincha. Hay que aguantar media horita. Suscríbete al Pack Fútbol desde tu control remoto o llamando a tu operador de TV paga. Jugá de local. Continuamos con la presidenta del Consejo Deliberante. El tema de transporte, finalmente, ¿cómo quedó? Bueno, el día jueves, el viernes, se hizo sobre tablas el tratamiento de Montemar. Montemar había pedido en el mes de abril al Departamento Ejecutivo un aumento de tasas. Al Consejo Deliberante llegó ese pedido a fines de julio. Se comenzó a tratar con una tarifa que se le pidió... Aumento de tarifa pidió. De tarifa. Bien. En abril, al Consejo llega a fines de julio. Cuando llega este pedido al Consejo, se empieza a trabajar, se arma la asamblea, la Comisión Permanente de Audiencia Pública, porque no estaba armado con las nuevas autoridades, porque al cambiar la composición del Consejo se eligieron nuevos integrantes. Se arma esa mesa permanente y se empieza a tratar. En el medio del tratamiento viene el responsable de Montemar y dice, eso en abril se había pedido, no sabemos por qué el Ejecutivo no lo manda hasta julio, y hacemos varias reuniones con ellos donde, bueno, se ve un poquito el aumento de las tarifas. Se hizo el día anterior una última reunión con la gente de Montemar donde pedían un ajuste superior. Y el mismo día, sobre tablas que se trata en el Consejo Deliberante, se entra un cuarto intermedio para tratar de bajar esas tarifas. La realidad que lo que se pidió desde un principio era tratar de que el aumento afectara menos al residente y a poner un poco más de aumento en la tarifa turística. La tarifa turística es la que usa el turismo en general, que aquel que no es residente. Y bueno, se logra en el medio de la sesión, en un cuarto intermedio, acomodar esos valores para tratar de que sea un mínimo el aumento para el bolsillo. ¿Y en cuánto quedó? La básica, la más económica, en un 10, 20 y pico, más o menos. Pasa que hay distintas secciones, está desde Pinamar a Cariló Golf, que es la más grande, y después está la misma tabla para turistas. Bien. Ahora, para el residente muchas veces es bastante engorroso también, ¿no? Porque el tema del domicilio, muchas veces no coincide con el documento. No, pero pasa así, lamentablemente tampoco tenemos la SUBE de residente todavía implementada porque la empresa que digamos reparte la SUBE no envió al municipio, no te puedo decir cuál es el motivo, las tarjetas para que desde el municipio se carguen las SUBEs de residentes. Bien. Entonces, todavía siguen funcionando las tarjetas de Montemar para residentes. No solo con el domicilio, sino que si alguien no tiene el domicilio, pero la persona que le da el trabajo, que donde está trabajando le hace un certificado que está trabajando en Pinamar, también le dan la tarjeta de residente. Mientras esa persona tiene la tarjeta de residente, tiene el descuento. No solo para el que vive en Pinamar, sino que si esto mismo, la persona de la empresa se lo hace a alguien que vive en Madariaga o en Gesell, también le respetan el descuento. Claro, porque hay gente que viene de Madrid y toma internos. Exactamente. Claro. Le respetan el descuento. Lo único que tiene que tener esa tarjeta, que mientras no implemente la municipalidad la SUBE para el residente, Montemar la sigue implementando normalmente. Una irregularidad también que se había dado, que fue un tema de conversación, que debido a que se atrasó tanto el aumento,
la empresa había dejado de dar la frecuencia de los micros cada 20 minutos, lo estaba haciendo cada una hora. Esto se le reclamó mucho el día que estuvo la audiencia pública y ellos dijeron que no lo podían sostener, que habían avisado al Ejecutivo que no podían sostener porque por un costo de combustible y demás, y que el Ejecutivo le había dado el visto bueno hasta que se regularizara la situación. Lamentablemente no había ningún representante del Ejecutivo como para que me dijeran si esto era verdad o no, así que solo quedó la palabra de la empresa. Y se comprometió que, bueno, después que se aprobó todo, que en el término, una vez que él pudiera implementar la tarifa, que en un término de 3, 4, 5 días máximo, volvían las frecuencias a como estaban regularmente. Hubo otros pedidos también, como el tema del golf, que hacía rato que se habían sacado las frecuencias los fines de semana y los feriados. ¿Y se recuperaron? Y se recuperan, se va a poner un horario para que la gente sepa, por ahí no todo el día, pero ciertos horarios donde la gente se pueda mover. Bien. Dos cosas más que se plantearon, digamos, dentro de este aumento, era aumentar el descuento de los estudiantes, Pinamar Madariaga, Pinamar Gesell y también Pinamar Mar del Plata, que a pesar de ser otra empresa, pertenece al mismo dueño, de que del 20% que se le hacía se le fuera al 30%. Bien. Y se puso una cláusula más en la ordenanza que desde desarrollo social las familias que por la realidad que se está viviendo no pudieran pagar el boleto, que se estudie la posibilidad de hacer algún pase gratis por un tiempo determinado para que pudieran ir a trabajar sin el problema. ¿Y eso se va a efectivizar? Esperemos que sí. Eso lo tiene que implementar el Poder Ejecutivo. Bien. Días pasados, a raíz de la necesidad de un botón gástrico de un vecino, se hizo una pequeña colecta y se juntó, apareció esto del Fondo para Discapacidad, 2 millones de pesos, que aparentemente duermen el sueño de los justos. Sí. Esto, ¿por qué no se divulga? ¿Por qué no se difunde? ¿Por qué la gente no lo sabe? En el Consejo se viene trabajando hace rato con la gente del Consejo de Discapacidad porque pasa esto. Hay unos fondos que salen de las tasas que van para discapacidad. Y ellos decían que a veces necesitaban urgencias de algunas personas por distintos temas y no lograban tener ese fondo. Y bueno, se citó a la responsable del Ejecutivo ahí y se comprometieron a trabajar mejor con la Comisión de Discapacidad. La verdad que no los volvimos a citar hasta ahora para ver qué pasa con esto, pero sí hay una realidad que hay un fondo en el Ejecutivo que no se ejecuta como debiera. La verdad que es increíble, sí, pero estamos al tanto, sí. Pasó de un ejercicio para el otro. Hubo varias partidas que pasaron así que no se ejecutaron por distintos motivos. No me explico, la verdad no me explico. Nosotros hubo una partida también con el tema de la casa del adolescente que también se trató, que viene de Envión para aplicar. Cuando se queja todo el tiempo que no hay psicólogos o por ahí algunos profesionales que se necesitan para acompañar la temática y hay un montón de dinero por ahí que no se ejecuta que está. El compromiso fue tomar esas partidas y empezar a trabajar. Bueno, esperemos que esa plata se use porque hay mucha gente que lo necesita. Exactamente. Me decían que no hay un censo, por ejemplo, de personas con discapacidad. Digamos, es necesario organizar ese... Sí, pero bueno, eso con el Ejecutivo es el que tiene que tener toda esta estadística. Último minuto, Gabriela, tu mirada política de lo que puede pasar de acá al año que viene. Ya no falta tanto, ciertamente. ¿Cómo está organizado el partido? ¿Ustedes? ¿Se avisaron algunos candidatos, precandidatos? ¿Cuál es la idea? No, nosotros hace muy poquito reanudamos las reuniones partidarias porque nosotros cerramos la sede de Ostende y hace muy poquito tenemos la nueva sede acá en Pinamar. Sí. Entonces, a partir de tener la nueva sede, volvimos a tener las reuniones periódicas, todas las semanas. Ya empezamos con actividades dentro de la sede para la comunidad. Pero bueno, candidatos todavía no se abrió, es el abanico de posibilidades. Estamos trabajando mucho en el Consejo y bueno, se están viendo las problemáticas de la comunidad también en la sede y bueno, lo que yo veo que lamentablemente hay que sacar un poco a la gente de esta grieta que nos está atravesando, que nos sigue atravesando a nivel nacional, provincial y en Pinamar también.
es un juego perverso que hay, parece que fueran dos opciones cuando hay más alternativas y lejos está de esas posturas tan extremas, ¿no? Que bueno, que esperemos que la comunidad de a poquito las vaya viendo y vaya saliendo de esa postura. Te agradezco mucho la gentileza de habernos visitado. Bueno, muchas gracias a vos Muy por la amable. invitación. Gabriela Ferretti.